Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles Navarro de vivedistinto.com y autor de los libros La vida que yo quiero y Nómada Digital, la libertad del siglo XXI. Hoy os hablo desde Uvita, Costa Rica, y tengo varias cosas que comentaros que estoy seguro que os van a interesar. Así que, sin más dilación, vamos al lío. Y es que hoy quiero compartir con vosotros algo que llevo tiempo trabajando en ello y que me ha hecho reflexionar muchísimo en el último año. Pero para ponerlo en contexto necesito explicar un poquito mi historia que aquellos que lleváis tiempo escuchándome ya conoceréis. Aún así, lo voy a resumir muchísimo, así que te pido que lo escuches porque estoy seguro que la reflexión que viene después te va a interesar. Bueno, para todos los que no me conozcáis, que sepáis que soy un loco de hacer cosas, soy un emprendedor nato y considero que tengo los límites bastante más allá de lo que son comunes, sobre todo los límites mentales. Hace unos años, el día de mi 27 aniversario concretamente, había estado leyendo un libro sobre libertad financiera. Y cuando cumplí 27 años estuve toda la noche en vela escribiendo, dándole vueltas al tarro, y decidí que en 5 años iba a ser libre financieramente. Me iba a jubilar con 32 años y a partir de ahí iba a empezar a vivir viajando. En ese momento yo vivía en Nicaragua y no tenía ni idea de lo que eso suponía, pero empecé a hacer cuentas y me di cuenta, valga la redundancia, que no era tan difícil. No era tan difícil generar un capital que te diera rentas, y si las rentas de manera automática, los ingresos pasivos, eran superiores a mi coste de vida mensual, podía ser libre financieramente y vivir viajando de manera perpetua o hacer lo que me diese la gana. Entonces, bueno, yo hice mis matemáticas, mis números. En ese momento vivía en Nicaragua, vivía con muy poco. Pensé que podía vivir la mitad del año en Nicaragua con muy poco y la otra mitad viajando por el mundo sin ningún tipo de problema. En ese momento tenía 2 negocios bastante fructíferos. Trabajaba en temporada en Barcelona, en Cataluña, y luego estaba el resto del año en Nicaragua con la agencia de marketing que me funcionaba bastante bien. Ya había despegado y la verdad que de ahí fue un éxito. Total, que empecé a currar muchísimo y lo conseguí en 4 años. En 4 años conseguí el capital suficiente como para hacer una inversión que me cubriera mis gastos de sobras mensualmente para poder vivir viajando de manera perpetua. El caso es que cuando empecé con eso, justo pues hubo un conflicto en Nicaragua y se fue todo al garete. Perdí empresa, perdí propiedad y perdí inversión. Más adelante empecé a darme cuenta que no quería realmente la libertad financiera, que ¿para qué? Fue a través de la escritura que me di cuenta, de la escritura del libro La vida que yo quiero, que me di cuenta que realmente lo que quería era ser feliz en el momento en el que estaba, no tener que sacrificar un presente para un futuro mejor, que era lo que había estado haciendo en los últimos años. Evidentemente había tenido momentos de felicidad, pero estaba trabajando durísimo en algo que no me gustaba para poder tener un futuro mejor que se fuera a mierda de un día para otro. Esto me hizo cambiar el chip y desde entonces vivo viajando por el mundo. Si no te has leído el libro, te lo recomiendo porque puede que te ayude a tener ese tipo de conclusiones por ti mismo. El caso es que cuando comienzo a viajar por el mundo me doy cuenta de que ya he llegado en muy poco tiempo a tener unos ingresos pasivos superiores a mi coste de vida viajando por el mundo y poco a poco voy aumentando mi budget, mi presupuesto para viajar por el mundo más cómodo, porque realmente cuando comencé pues tenía un presupuesto muy pequeñito, lo he hablado también un montón de veces. El caso es que sigo trabajando porque me apasiona. Lo que hago es trabajar en cosas que me gustan y además me gano bien la vida haciendo lo que me gusta. Así que todo esto genial. El caso es que poco a poco la cosa va creciendo, me gano la vida cada vez mejor, me da para ahorrar. Yo soy una persona que soy muy ahorradora y llega un momento en el que decido que tengo para invertir. Entonces paso también un momento personal importante. Fue justo después de la pandemia. Me doy cuenta de que estoy un poco cansado de viajar como mochilero, de moverme tanto y quiero algo un poco más estable. Y llega un momento en el que me enamoro de un sitio
de Cataluña concretamente, digo, hostia, me encantaría tener una pequeña base y ir haciendo viajes continuamente, pero poder tener un espacio que me sirva. Y ahí, pues, evidentemente se me ocurre una idea que no es ninguna novedad, pero que es la que os vengo a compartir con vosotros, y es comprar un inmueble que tenga un potencial turístico o un potencial para nómadas digitales bueno y que me rente o me cubra los gastos cuando estoy fuera. De manera que si yo lo estoy usando, puedo pasar temporadas sin tener que estar gastando en dormir, pero cuando yo estoy fuera puedo alquilarlo y me puede cubrir los gastos de mi viaje en otros lados del mundo. Más adelante me doy cuenta de que, oye, y si tengo 2 sitios, 2 bases en 2 lugares del mundo que me gusta, puedo replicar el mismo modelo y cuando estoy en un sitio el otro los está rentando o viceversa. Y si quiero, pues estoy en un tercer sitio alquilando los 2 y me pago el viaje allá donde esté. Y con esa idea invierto en Bansco. Más adelante decido hacer una nueva inversión en Costa Rica, aquí donde estoy. Y bueno, de momento aquí me estoy quedando, así que se han acabado las compras en diferentes puntos del mundo, pero lo que sí que quiero compartir contigo y que creo que es interesante y que puedes aplicar a tu propio ejemplo es el hecho de que esto que parece una locura, que parece que sea multimillonario o que tenga un capital, un patrimonio increíble, realmente es una inversión bastante más baja que la que tiene cualquier persona de mi pueblo natal, por ejemplo, por haberse comprado un piso, una vivienda, una casa, etcétera. Entonces, lo que vengo a decir es, 1, es más fácil de lo que pensamos poder utilizar nuestro patrimonio, nuestro piso o vivienda para viajar por el mundo. Si tienes una casa con una hipoteca baja o pagada, ya tienes algo que te puede rentar un montón para vivir la vida que tú quieras. 2, si no la tienes, es más barato de lo que piensas. Conseguir una vivienda que te pueda rentar suficiente como para sufragar parte o incluso la totalidad de tus gastos viajando, o por lo menos de tus gastos de alojamiento viajando en muchísimos países del mundo. Incluso hay una alternativa que me gusta mucho, que es el House Exchange, que trata sencillamente de cambiar días de tu vivienda por días de viviendas de otra persona. Son plataformas en las que tú pones tu vivienda a disposición de viajeros a las fechas que te interesa y cuando ellos están en tu casa, tú puedes ir a la suya o puedes ir a la de un tercero y la plataforma hace intermediaria para que este sistema pueda sostenerse en el tiempo. Me pareció una idea brutal porque permite tener todo lo bueno de tener una casa, no tener que estarla rentando y poder conocer incluso a otros viajeros, que es una especie de couchsurfing pero de intercambio. La verdad que muy chula. Bueno, el caso es que, y aquí yo creo que, muchos de vosotros, de los que me escribís diariamente, tenéis una gran ventaja con la que yo no puedo contar y que realmente da miedo, pero no da miedo. Si lo piensas y lo haces en términos económicos, tienes más alcance de lo que te imaginas, la libertad. Voy a hablar de inversión inmobiliaria, voy a hablar de lo que yo haría si ahora mismo estuviera en España con un sueldo fijo y quisiera cambiar de vida para vivir viajando por el mundo. Porque esta situación exacta que acabo de describir es algo que me habéis escrito muchísima gente que estáis en esta situación y estáis, creo yo, haciendo la casa del revés cuando realmente tenéis la solución más fácil de lo que imagináis. Evidentemente, requiere cabeza y planificación. Voy a explicar lo que yo haría si estuviese en esta situación. Básicamente, compraría un inmueble con un retorno lo más elevado posible, evidentemente, en alguna localidad de playa. Yo soy muy de playa, pero si no, en algún sitio turístico de segunda. No me iría, en el caso de Cataluña lo tengo clarísimo, me iría a donde me he ido. Hay viviendas por menos de 50.000 euros o hay viviendas que incluso por un poquito más puedes conseguir una hipoteca a un interés bajísimo, un interés del 1,5-2%, ahora han subido un poco, 2,5%. Para que os hagáis una idea, yo aquí en Costa Rica estoy buscando crédito
y nos están ofreciendo a intereses superiores al 10%, que es una puta barbaridad y que evidentemente no vamos a coger, pero si tienes un empleo fijo en España o en Europa o en la mayoría de países del mundo occidental, tienes acceso a crédito bancario. Y es algo que realmente yo entiendo. Mi mentalidad de pobre de toda la vida ha sido pensar que la hipoteca es el yugo, que es lo que te esclaviza, lo que te va a hacer irte a la mierda económicamente, hacerte esclavo del sistema y tener que trabajar hasta que el confín de tus días termine. Pero realmente, si ahora que tengo otro punto de vista, sigo siendo pobre, pero un poquito más listo financieramente, me doy cuenta que la hipoteca es un medio muy útil para conseguir comprar cosas a un interés bajísimo, muy, muy bajo. Literalmente puede incluso suponer dinero gratis si la inflación supera a la hipoteca. Sí que os diría que, ojo con los intereses variables, porque se puede ir a la porra todo muy pronto. Yo cogería un interés fijo, pero compraría 1, 2 o 3 viviendas en sitios semiturísticos, por ejemplo, en los Pirineos, en la costa, en la sierra, donde puedas alquilarlos y tengas una rentabilidad superior a la hipoteca. Esto es bastante fácil de conseguir. Si lo pensáis, pongamos una hipoteca del 3% en una vivienda de 50.000 euros, lo que supondría un interés de 1.500 euros al año. Esto, evidentemente, es hacer números al tuntún, pero de verdad, hacedlos vosotros bien hechos, haced este ejercicio bien hecho, porque vais a entender el potencial. Estos pisos de 50.000 euros puedes tener un retorno de 4.000, 3.500 euros al año. Esto sería más del doble del interés que estás pagando por ellos. Podrías ir amortizando la deuda poco a poco y además tener un beneficio. Si tienes más de uno, en poco tiempo tendrías pagadas las hipotecas, patrimonio y además durante este tiempo habrías tenido un ingreso extra que a lo mejor no te va a dar para vivir en el mundo, vale, pero te va a dar más que nada. Y esto os lo digo porque es algo que a mí me encantaría hacer, pero como hace mucho tiempo que me marché de España y nunca he tenido un salario fijo de nadie ni una nómina, no tengo acceso a este tipo de crédito, con lo que a mí me ha tocado conseguir mi patrimonio, hacer mis inversiones a pulso. Y esto es un camino muchísimo más lento del que me hubiese gustado. Si pudiera tener acceso a crédito hipotecario, os aseguro que tendría bastante más del doble o el triple de propiedades que tengo actualmente. Y, de nuevo, lo que haría es comprar esto mientras todavía estoy en el trabajo estable. Y en cuanto haya firmado la hipoteca y haya pagado la primera mensualidad, mandaría la porra al trabajo y me lo montaría por mi cuenta. Esto os lo digo porque muchísima gente me ha escrito y me ha dicho, no, porque yo lo que quiero es empezar con mi proyecto y luego voy a invertir. Y dices, vale, no tiene ningún sentido, porque una vez hayas empezado con tu proyecto te va a costar muchísimo más tener acceso a inversión. Si tú tienes acceso a crédito, te es muchísimo más fácil y en Europa, en España, los bancos te dan pasta si tú tienes un ingreso recurrente fijo que puedas demostrar, una nómina, evidentemente. Entonces, realizar la inversión antes de dejar el trabajo te va a hacer más libre que hacerlo después. Sobre todo porque es que después no vas a tener cojones a conseguirlo o no en las mismas condiciones. Pero aunque luego pudieras, si lo haces previamente, vas a tener la estabilidad que te está dando un salario fijo para asegurar la inversión que has hecho. Ojo con esto. No os estoy diciendo que empecéis a comprar pisos como locos, que compréis lo primero que encontréis, que compréis cualquier mierda de 50.000 euros, sino que hagáis bien las matemáticas y penséis en esta posibilidad. Porque, de nuevo, lo que estoy tratando de comunicar aquí, de transmitir, es que los límites están mucho más lejos de lo que nosotros pensamos. Y muchas veces tenemos mentalidad limitante de que la hipoteca es una mierda, de que nosotros no servimos para tener patrimonio, de que no vas a tener un piso en tu vida. Pues oye, depende cómo puedes tener 4, 5, 6 o 3 pisos sin ni siquiera poner tú el dinero. Y esto lo digo así tal cual porque tengo amigos que lo han hecho así, que sin tener que avanzar dinero tienen más de una propiedad. Tienen
rentas pasivas ahora mismo y podrían estar viviendo perfectamente únicamente de las rentas. En esto, para todos aquellos que os esté resonando algo, os recomiendo muchísimo el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Es un libro, un clásico de los clásicos, pero que puede abriros la mentalidad en este sentido. Si queréis llevarlo un paso más allá, también os recomiendo el libro Los trucos de los ricos de Juan Aro. Es un libro buenísimo que te da pequeños tips y con uno solo de esos tips ya merece la pena haberte leído y comprado el libro entero, porque aprendes a cómo proteger tu patrimonio y a cómo generarlo tal y como lo hacen los ricos. Y de verdad que hay cosas que son muy locas que ahora mismo estoy seguro que desconoces si no te has leído este libro o formado en el tema. De hecho, voy a tratar de traerlo a Juan porque tenemos contacto y me parece un tío súper culto que además puede aportar muchísimo valor aquí al podcast. Pero más allá de esto, lo que quiero transmitir es que no solamente una realidad alternativa es posible, sino que además es más óptima, pero que puede llegar a incluso facilitarte la vida tantísimo que no necesites volver a generar dinero trabajando en tu vida. Y esto, cuando lo descubres que es así, se te abre un mundo. Y lo digo en serio porque me pasa un poco como cuando empecé a descubrir cómo hacer dinero online, que es algo que sé que todos vosotros, los oyentes, sabéis que existe, ¿no? Igual que todos sabemos que existe la inversión y gente que vive en las rentas. Pero cuando empiezas a meterte en el mundillo y ves que a ese le funciona así, al otro, estudias cosas y empiezas a hacer tus propias pruebas, te das cuenta que el potencial que tiene esto es infinito. Y aunque no vayas a dejar de trabajar, a mí el punto de que sea infinito, de que sea exponencial, que te permita estar creando continuamente nuevos métodos, nueva metodología, nuevos experimentos y puedas ver el resultado de tus ideas plasmado, a mí esto me flipa. En todos los aspectos, ya no estoy hablando ahora del mundo inmobiliario, que también, sino del mundo digital, del emprendimiento. O sea, para mí tiene un sentido de la vida el estar diciendo, hostia, pues esto que yo pensé lo he llevado a cabo y cuando ves el resultado, estos días me ha pasado con un proyecto que hace tiempo que estábamos ideando y de golpe vemos el resultado y lo puedes palpar y lo ves y ves que ha funcionado y dices, joder, qué a gusto, qué pasada lo que soy capaz de crear. Y cuando te das cuenta de eso, además, para mí también es importante esto, el momento de saborear el punto de qué bien que lo has hecho, ¿no? Te das cuenta que, uno, podrías mejorar muchas cosas y dos, que puedes replicarlo y ampliarlo y crear mucho más y que los límites no están, es que no hay límites, te los vas a marcar tú, pero si no te los marcas puedes llegar a cosas loquísimas. Entonces, yo por mentalidad sé que ha llegado un punto en el que ya estoy satisfecho, pero aún así soy muy curioso y tengo la necesidad de estar probando nuevas cosas, de investigar, de probar, de crear. Pero estoy seguro que muchísimos de vosotros, porque así me lo transmitís cuando me escribís, cuando he hablado con la mayoría de vosotros, con la comunidad de Alternatribu, cuando veo cómo van avanzando los proyectos de cada quien, ¿no? Y me doy cuenta que hay mucha gente que tiene estas mismas inquietudes. Lo que pasa es que le cuesta más desarrollarlas y la entiendo perfectamente porque no es fácil y el recorrido que yo puedo haber llevado es largo también. Pero justamente demuestra que es posible y solo eso ya merece la pena como ejemplo para otros. Y yo, de hecho, en lo que me fijo muchas veces es en lo que hacen los demás, en personas que puedo llegar a admirar, o que me doy cuenta que lo que están enseñándome tiene un sentido lógico y cuando lo estás llevando a la práctica te das cuenta de que no solamente era lógico, sino que es sensato hacer este tipo de inversiones, trabajos, etcétera. Digo todo esto porque el punto, y lo vuelvo a hilar con lo que estaba explicando al inicio, de llegar a vivir de nuestra casa, de poder tener una propiedad que te facilite la vida nómada, es real. Y no solo es real, es que está al alcance de la mayoría de personas que yo conozco. Y lo digo así, incluso personas que conozco de Nicaragua. Porque, hostia,
por mucho que pienses que tienes un trabajo de mierda en España y que estás en un sitio súper precario, puedes moverte de un sitio en el que tengas un gasto muy alto para ir a un gasto menor y poder acceder a una inversión con muy poco espacio de tiempo. Esto es fácil de conseguir. De verdad. Aunque se te haga un puto mundo ahora, es sencillo, es más sencillo de lo que piensas. Tienes que tener el valor de hacerlo, evidentemente. Como todo en la vida. La vida, y esto lo he repetido y va a sonar mal, pero es que lo digo así, es a base de cojones, en mi caso, ¿vale? Es a base de echarse para adelante, de tomar decisiones y de atreverse a hacer las cosas. Y creo que es evidente que funciona así. Entonces, poner excusas no sirve de absolutamente nada. Pero si eres capaz de entender las posibilidades que tienes a tu alcance, dejas de tener límites. Y esto es lo que te hace libre. Es así de simple. Lo que te hace libre es tu puta cabeza, que te deja de poner límites, que empieza a trabajar para que tengas más libertad y llega un momento en el que eres libre del todo y lo puedes saborear, lo puedes sentir y puedes entender que realmente has conseguido aquello que estabas buscando. Y de verdad, yo creo que por lo menos todos los oyentes de este podcast, la libertad es uno de los valores que todos queremos. Y esto os lo explico porque no hace mucho, cuando estaba en Bansko en el festival, en Nomad Fest, me di cuenta que había gente allí y estábamos hablando que hablaba de cómo tenían una base que también les daba dinero mientras estaban fuera. Y yo lo pensaba y decía, es que tiene todo sentido el mundo, pero ¿y si en lugar de una base tienes 3? ¿Y si tienes 5? ¿Y si tienes 7? Es que llegará un momento en el que tus propias bases, si tú has gestionado un sistema que no necesita de tu interacción, porque tienes una agencia que te lo lleva, tienes a alguien que se encarga de, yo qué sé, alquilarlo por Airbnb, lo que hostia sea, tienes algo que es replicable, funcional y que te genera un dinero. Y si consigues replicarlo y hacerlo funcionar en otros sitios, vas a tener no uno, sino varios dineros. Y llega un momento en el que tienes suficiente dinero como para crear un puto sistema que te mantenga a ti en cualquier lugar del mundo. Y esto pasa y se va mejorando y metes la pata, pero aprendes continuamente. Yo he aprendido, estoy aprendiendo un montón todos los putos días. Me doy cuenta de que cuando tú haces tus números no tienes en cuenta un montón de factores como los impuestos de extra que no habías contado, como los gastos de comunidad, como las derramas de comunidad, como las reformas de los locales o de las propiedades o cualquier cosa así. Y esto te lo vas comiendo y vas entendiendo y vas mejorando tus ratios, vas dándote cuenta de que has hecho una buena o una mala inversión. Pero cuando empiezas a jugar en este juego y lo vas llevando a cabo, llega un momento, igual que en los negocios digitales, igual que en cualquier emprendimiento, digital o no digital, o igual en el momento en el que tomas las riendas de tu vida, en el que te das cuenta que eres libre. Y esto, de verdad, si queréis otro ejemplo muy fácil, son las furgos. Montar furgonetas para alquilar. Tiene un coste, evidentemente, tiene un esfuerzo de la hostia, tiene un riesgo también. Pero puedes empezar con una y le sacas 2.000 euros a mes, le sacas 1.000, le sacas 3.000, no importa. Vas haciendo y tienes una rentabilidad y esto te puede llevar a otra furgo y en un momento si te montas una flotilla de furgos y eso no es tan alejado, joder, cuesta menos que un piso, podrías ser libre gracias a tu emprendimiento. Y así hay un montón de ejemplos de otras opciones que tenéis en todo el mundo. De lo que se trata es de no ponerse límites. Y ya lo siento porque parece que esté pegando la bronca a alguien. Me activan estos temas, ya lo sabéis. Pero es porque realmente quiero transmitir la importancia que tienen. Y mi manera de transmitirla entiendo que es brusca. Recibo muchísimos mensajes de gente que está desilusionada con su vida, que le encanta este podcast, que pilla ideas, pues joder, coged esta. Esta a lo mejor es la mejor de las ideas que os he podido transmitir nunca. Entended
que si vives sin límites y quieres apostar a tu libertad, las herramientas las pones tú y lo tienes mucho más a tu alcance de lo que tú crees. No es tan difícil hacer dinero online, no es tan difícil invertir y tener rentas. De verdad que no. Y una cosa no quita la otra, además. Puedes hacer ambas. Y por triplicado. Yo creo que soy el ejemplo vivo de esto. Y los que me conocen lo saben. Por desgracia, la libertad tiene un precio. No es que tenga un precio, es que te la da, o una gran parte de la libertad, te la da la economía, te la da las finanzas, te la da el dinero. Conseguir dinero y aprender a conseguir dinero, para mí es algo fundamental. Es algo fundamental, no únicamente porque te da libertad, sino también te da paz mental, te da tranquilidad. Esto lo hemos hablado un montón de veces en el podcast Emprendiendo y Viajando con Íñigo. El saber que eres capaz de generar te da tranquilidad y dejas de tener miedo, le pierdes el miedo a que las cosas vayan mal. Aprendes a tomar riesgos y a veces puede que te vayan mal, pero sabes que aunque te vayan mal, lo solucionas por algún lado o por otro, porque ya sabes que eres capaz de hacer un montón de cosas. Y esto, de nuevo, a mí me fueron muy mal las cosas. He tardado menos de un año en no solo recuperar, sino aumentar. Y en 4 o 5 años soy muchísimo más libre a un nivel que ni siquiera me imaginaba en ese momento. Y de verdad, yo en el 2018 pensaba que se me acababa el mundo. Tardé muy poquito tiempo a estar en mejor situación de la que estaba en ese momento. La libertad está a vuestro alcance. Conseguirla depende de vosotros. Y yo voy a estar dando la turra tanto como pueda para tratar de ayudar a gente a que se ponga las pilas. Porque es algo que me hace sentir bien. Y es algo que entiendo que tiene utilidad. Y que en algún momento alguien va a tener ese clic gracias a uno de estos mensajes. Y bueno, pues para mí habrá merecido la pena este episodio de podcast y los otros 290 que llevo del podcast Nómada Digital y los otros 500 que van a venir. Dicho esto, espero que os haya servido de algo, que hayáis tomado algún apunte, que hayáis tenido alguna idea y ojalá que después de haber escuchado este podcast hagáis algo que os haga un poquito más libres. Un abrazo y hasta la próxima semana.